acto seguido escribí a ese propio órgano judicial indicándoles que creía que había un problema de seguridad, porque no me parecía razonable que el correo institucional de una persona con un cargo tan importante dentro de un tribunal superior de justicia te remitiese automáticamente a un consultor. Pero es cierto que el Consejo de Estado no apoyaba los cambios legislativos, la laxitud administrativa que el Real Decreto Ley incorporaba, y esa persona fue destituida. Pero queremos saber si ha entrado o no ha entrado ya la denuncia. La primera pregunta que te quiero hacer es para satisfacer todas las dudas, porque además la noticia que nos vas a dar es muy buena. La manera en la que se presentó la denuncia no fue la más ortodoxa, pero queremos saber si ha entrado o no ha entrado ya la denuncia. Pues la noticia de momento es positiva. Ya tenemos un número asignado de causa especial. Es cierto que se sorprendieron un poco cuando les dije que había enviado la denuncia por correo certificado, pero luego había entrado sin ningún problema. Ya tenemos asignado nuestro número de expediente y en los próximos días volveré a escribirles para que me informen de cuál es el estado. Así que sí, estamos de enhorabuena. Todo sigue por su camino. Ahora vamos a ver qué tal reacciona Fiscalía cuando revise la documentación. Nos mantendrás al corriente, espero. Ahora voy a entonar el mea culpa porque como yo tengo la documentación que me has enviado, muchas veces he dado por sentado que la gente sabe de lo que estamos hablando y tal vez haya alguien que se haya podido perder. Te voy a pedir que nos expliques muy bien qué es el IGAE, qué es el Comité Técnico y qué mecanismos se habían creado contra la corrupción porque han vulnerado sus propias normativas. Lo primero, no tienes que disculparte porque la mayor parte de la ciudadanía, y me incluyo, tenemos muy poco claro cómo ha sido el desarrollo y la ejecución del plan de recuperación, y creo que precisamente ha sido en esa complejidad en la que se han apoyado para poder disfrazar algunas de las irregularidades que cometieron. Yo emplazo a toda la audiencia a que esté atenta al vídeo anterior donde hablábamos de una serie de informes que el denunciado magistralmente ocultó para que esos informes, en lugar de falsificarlos y crear una prueba que se pudiera recabar y seguir, simplemente pidió que se omitieran. No los presentó en su momento, de tal manera que mientras esos documentos no salgan a la luz, van a decir y van a apoyar precisamente los intereses del denunciado. Y ahí es donde entran precisamente estos dos órganos, la EGAE o Intervención General de la Administración del Estado, que dentro de mis limitados conocimientos diremos que es el organismo encargado de supervisar que todas las decisiones y todos los trámites administrativos que lleva a cabo la Administración General del Estado se realicen conforme a la ley. Por lo tanto, es un órgano tremendamente importante y su impacto, entre otras cosas, en el desarrollo del plan de recuperación es fundamental. Por otro lado está el Comité Técnico. El Comité Técnico es un órgano de apoyo que se crea específicamente para asesorar las decisiones que se toman dentro del contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por lo tanto, es un órgano tremendamente importante porque sobre ellos descansa la responsabilidad de asegurarse que el plan de recuperación se esté gestionando como debidamente exige el compromiso con el mecanismo de recuperación europea y como exige el Real Decreto Ley, que es donde se recogen sus funciones, sus atribuciones, sus obligaciones. Te quería comentar también que lo primero en lo que yo pensé cuando te pusiste en contacto conmigo y me hablaste del consorcio este conformado por Iberdrola, el grupo Volkswagen y SEAT, es en el tráfico de influencias, que es lo que vamos a ver hoy, porque esta gente contaba con una información con la que no contaban los demás. Sin embargo, me has enviado un documento en el que aparecen un listado de nombres, también estos nombres están asignados a ministerios, y otro documento en el que me has resaltado una serie de banderas rojas. ¿Me podrías explicarnos a la audiencia también en qué consisten esas banderas? Si quieres, lo puedo compartir en pantalla y nos lo vas explicando. Como hablábamos en el vídeo anterior, ha habido una serie de informes que no se emitieron y no emitir esos informes fue muy favorable para los intereses del denunciado. Piensa, por ejemplo, que el informe de la IGAE hubiera sido fundamental para la aprobación, o en este caso para la refutación, de la aprobación del Real Decreto Ley.
El Real Decreto Ley para la ejecución del plan de recuperación basaba todos los cambios normativos, todos los atajos que el denunciado introdujo en un criterio de necesidad y de urgencia, de celeridad, que le llamaba el denunciado en ese momento. Sin embargo, estábamos en un periodo en el que no existía tal obligación, por lo tanto, ese informe de la IGAE hubiera sido contrario a los intereses. Cuando se solicita un informe y ese informe no se emite, solo podemos pensar en dos causas y en dos motivos. O que el órgano a quien se lo pides no ha querido emitirlo, lo cual a mí me parece tremendamente extraño porque te lo está pidiendo un superior jerárquico, en este caso te lo está pidiendo el principal superior, el jefe del Poder Ejecutivo. No cabe en cabeza ninguna que la EGAE se haya negado a emitir ese informe y que el denunciado se haya visto obligado a ocultar esa desobediencia de uno de sus órganos. Es más lógico pensar que ese informe se llegó a emitir o al menos se llegó a plantear la falta de idoneidad para los intereses del denunciado y el denunciado les pidió directamente que no lo presentasen, que no llegase a término. Y ahí es donde entramos en el tema del tráfico de influencias. Quiero que la audiencia tenga claro una cosa. Para que una persona se pliegue a los intereses de otra, no hace falta que exista coacción, no hace falta que exista fuerza en las cosas. A veces la simple dependencia jerárquica. Piensa que el puesto del interventor general de la Administración del Estado depende del Ministerio de Hacienda e indirectamente depende de Presidencia del Gobierno. Es decir, sus decisiones le pueden costar su puesto y su carrera. No, claro, y También eso lo hemos visto con el INE, que cuando los datos no se correspondían con los que quería el gobierno, se cambiaba de director del INE y ya está. piensa que, de hecho, se cambió a la propia presidenta del Consejo de Estado. Y no sé si podemos atribuirlo a una única decisión, pero es cierto que el Consejo de Estado no apoyaba los cambios legislativos, la laxitud administrativa que el Real Decreto Ley incorporaba, y esa persona fue destituida al poco tiempo. Dime. Si te parece, voy leyendo las banderas rojas y si te quieres detener en alguna en concreto, me comentas. Ese documento que vamos a ver ahora sobre las banderas rojas demuestra que la IGAE no solo tenía conocimiento, sino que además tenía potestad para orientar al resto de las administraciones de manera que pudieran identificar determinadas prácticas que están relacionadas con la corrupción. Y es muy importante que veamos qué banderas rojas se planteaban en algunos momentos, porque si se hubieran aplicado al acuerdo de consorcio, ese acuerdo de consorcio hubiera quedado totalmente invalidado. Miguel, elige una cualquiera y si me haces el favor, léela para toda la audiencia y lo Sí. comparamos con lo que ocurrió en esa designación. Insuficiente difusión de las bases reguladoras y convocatoria. Esta creo que es muy fácil para todos los que hayan visto el vídeo. No es que haya sido insuficiente, es que no hubo publicidad. Las bases se publicaron el 28 día de los Santos Inocentes del 2021, mientras que el acuerdo de consorcio se cerró el 16 de febrero anterior, el previo, redondeando un año antes. Sí, sí, es un cachondeo, ya lo Imagínate, sabíamos. imagínate, imagínate si, claro, imagínate si es una bandera lo suficientemente roja. Elige otra al Así. azar porque hay varias que es que son auténticas barbaridades. Ausencia de publicación de los baremos fijados para la valoración de las solicitudes, que yo entiendo que esto quiere decir que a criterio absolutamente subjetivo iban asignando a quien le daba la gana. Claro, es tal cual lo acabas de explicar. Y esta era muy sangrante porque estaba relacionada con la declaración del proyecto estratégico. En la declaración del proyecto es donde se deberían de haber acordado esos criterios. Insisto, la declaración del proyecto estratégico ocurrió 6 meses después de otorgarse la ejecución. Esta me interesa porque guarda relación con el nombramiento para la Fiscalía de Memoria Democrática por la pareja de Baltasar Garzón, de Dolores Delgado. Incumplimiento de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiados. Hay veces que tengo la sensación que me reitero y que es llover sobre mojado, pero si no había bases para la concurrencia, si no había criterios de selección, pues imagínate cómo podrían haber podido garantizar que la elección hubiese seguido algún tipo de criterio lógico. No, simplemente se eligieron a las empresas que más interesaba en ese momento, al gobierno, al denunciado. Ahora esta bandera guarda relación con una noticia que ha salido hoy de que no están ejecutando los fondos. Presentación de una única oferta o el número de licitadores es anormalmente bajo según el tipo de procedimiento de contratación. Lo principal es que no hubo un procedimiento de contratación.
Eso es básico. Con lo cual, sí, es un número muy bajo porque nadie se podía presentar a esa convocatoria porque no había convocatoria. Hubo un único candidato, en este caso tres, pero que formaban una candidatura conjunta. Y ahora otra que nuevamente guarda relación con otro escándalo, que es el megacontrato de 2.500 millones de Salvadorilla, donde había licitadores que ofrecían material sanitario muy barato y él prefirió elegir la empresa de su amigo que tenía una empresa de bebidas alcohólicas. Reclamaciones de otros licitadores. Esto guarda relación con el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, que también vimos en el otro vídeo y vimos cómo estaba prácticamente vacío. Las reclamaciones de todo lo que tiene que ver con las asignaciones de ejecutantes se siguen o se tienen que atender mediante un órgano que viene prefijado en la propia convocatoria. Evidentemente, si no podías inscribirte, si digamos que la única causa para no poder inscribirte es que no había registro donde hacerlo, difícilmente ibas a poder reclamar. De hecho, esto lo veremos en un vídeo posterior, cuando todavía desconocía, digamos, la gravedad de los hechos y simplemente parecía que esto era un retraso técnico, mi despacho se postuló como entidad interesada en los proyectos estratégicos y la respuesta que obtuve fue doble. Por un lado, que tenía que someterme a los principios de igualdad, de concurrencia, de transparencia, etcétera, lo cual era bastante irónico y lo es mucho más viendo lo que ha sucedido. La segunda es que no había registro donde registrarme y que por lo tanto no podía continuar con el proceso. No, y aprovecho para decir que el caso tuyo no es un caso aislado, de hecho fue un escándalo. Había 40.000 artículos de prensa de no se están ejecutando los fondos, empresas están pidiendo licitar, reciben por parte de la administración uno como respuesta o directamente un silencio administrativo, ni respondían. Fue una auténtica canallada y se vio a las claras Sí. que, oye, se había visto que el dinero había salido de Europa, a España en teoría había llegado, o eso era lo que teníamos todos en mente, pero no se estaban ejecutando esos fondos, no estaba repercutiendo en Claro. las empresas. De hecho, había notas de Libre Mercado, del Economista, diciendo, oye, que es que una ínfima cantidad de los fondos europeos ha ido a parar a las empresas, el resto ha ido o a empresas públicas o a las administraciones, o directamente no sabemos dónde está ese dinero, ha desaparecido. Sí, sí, exactamente es así. Y casi diría que es de agradecer que se haya destinado muy poco dinero porque nos enfrentamos a la posibilidad de tener que devolver parte, nos enfrentamos a la posibilidad de sanciones. Pero ahí es donde hablaba en el último vídeo, y hubo personas que lo interpretaron muy mal, que es que dentro de la maldad que engloba esta estrategia, estuvo muy bien coordinada porque el retraso en la implantación del registro estatal se atribuyó a una simple cuestión de dificultad técnica. Sin embargo, cumplía una función tremendamente valiosa para los intereses del denunciado, y es que al no existir registro no había posibilidad de concurrencia competitiva y el consorcio se podría ir desarrollando con toda la tranquilidad del mundo porque nadie podía reclamar que ni Volkswagen, ni Iberdrola, ni SEAT habían justificado tener unas características particularmente óptimas porque lo primero, no había elementos de comparación al no existir el proyecto para garantizar que cumplían con los requisitos. Lo segundo, no había ninguna otra empresa que pudiera decir, oiga, es que yo cumplo mejor con esos requisitos. Con lo cual, Sí. estuvo, como digo, dentro del inmenso daño que puede estar haciendo al desarrollo industrial y al económico del país, estuvo muy bien planificado, estuvo muy bien pensado para poder ocultarlo dentro de, como te digo, una pura cuestión técnica. Yo que soy un poco más mal pensado, en mi opinión, fue replicar lo de los ERE, pero sin crear los documentos para que no les pudieran pillar, es decir, hacerlo mejor para evadir la acción de la justicia, más que nada por el equipo de personas que ha elegido Sánchez para rodearse y en segundo lugar, pues que creo que es una manera de disfrazar de incompetencia una maldad, no lo veo de otra manera. Pero ya digo, ese es un criterio subjetivo. No sé si quieres comentar alguna otra bandera roja antes de que te formule la siguiente pregunta. ¿Hay alguna que te interese resaltar? Hay unas cuantas que pueden resultar interesantes, pero igual en la propia edición del vídeo se las puedes dejar planteadas a la audiencia para que las vayan leyendo y todos aquellos que hayan seguido los vídeos anteriores, sobre todo en el que hablábamos de prevaricación, podrán ir comprobando la incongruencia que existe como mínimo con todas las que he resaltado y con alguna más que por no saturar a la gente, pues las he omitido. También te quería preguntar por otro documento, esta vez no un Word que hayas redactado, sino un documento jurídico que incluye nombres censurados.
y me gustaría que nos explicaras a mí y a la audiencia de qué se trata. Precisamente hablaba hace un momento que en una parte del desarrollo mi despacho se postuló como entidad interesada en los proyectos estratégicos. De hecho, lo que se le proponía al gobierno en aquel momento era implementar un sistema análogo al registro estatal, se le planteaba incorporar un instrumento de planificación estratégica como el que exigía el propio Real Decreto Ley y que mi despacho, por su naturaleza, había previsto sobre el papel, había previsto teóricamente hacía ya un tiempo y curiosamente encajaba muy bien con las necesidades que tenía. Tanto es así que al gobierno se le dijo que esas herramientas servían para crear proyectos estratégicos, que era una máquina para crear PERTES, y de hecho lo que les enviamos fue un PERTE, lo que le llamamos el PERTE patrón, que servía como marco referencial para que el gobierno pudiese desarrollar sus propios proyectos estratégicos. Fíjate qué ingenuidad, que cuando nosotros le presentábamos esa máquina de hacer PERTES, el gobierno ya llevaba un mes y pico desarrollando su propio consorcio. Pero al final nos decidimos hacerlo de esta manera y siguiendo las obligaciones de transparencia, intentando seguir la legislación que ellos habían marcado, nos pusimos en contacto con diversas instituciones. Te hablo de la propia presidencia del gobierno, te hablo de los ministerios e incluso hicimos llegar nuestra candidatura, porque era A una presidencia también, candidatura ¿verdad? a presidencia del gobierno, por supuesto. De hecho, en el próximo vídeo veremos las respuestas de sus jefes de gabinete precisamente a estas propuestas. Bueno, pues en la misma línea se hizo llegar a todos los poderes a nivel estatal y también autonómicos. Así que comunicamos a las presidencias de los tribunales superiores de justicia que nuestra firma se estaba postulando como candidata para la ejecución de un volumen pues, muy grande de fondos europeos, simplemente con fines de comunicación, con fines de transparencia. Así que en ese contexto recibo contestación de una de estas instituciones agradeciéndome el que les haya informado. Una cortesía, ni más ni menos. En esa cortesía, digamos que la línea general era devolverles un agradecimiento simplemente porque hubieran contestado, porque hubieran acusado recibo, y cuando estoy redactando la nota de agradecimiento, observo que, creo que se dice linkar, en el correo electrónico de la persona del Poder Judicial a quien yo quería responder, el correo electrónico al que me remitía era el correo de un consultor senior de una de las 4 grandes consultoras de PwC. Esto de entrada me resultó tremendamente chocante y acto seguido escribí a ese propio órgano judicial indicándoles que dentro de mis escasos conocimientos y con toda la humildad del mundo creía que había un problema de seguridad, porque no me parecía razonable que el correo institucional de una persona con un cargo tan importante dentro de un tribunal superior de justicia te remitiese automáticamente a un consultor. Es Pero que más es, grave, perdona, claro. perdona, quiero hacer hincapié. Escribes una administración, te remiten a un tercero. Pero, si me permites que nos detengamos un momento y continúas con tu narración, hay dos eventos que me parecen llamativos. El primero es el histórico en bolsa de PwC. Podemos ver que, al igual que otras empresas, se desplomó en el año 2020, pero vemos dos subidas dramáticas en el año 2021 y en el año 2023. Aquí está muy fácil, los picos suben hacia arriba. Cualquiera que hubiese contado con información secreta de que se iba a invertir fondos europeos sabría que tenía que invertir primero en esta empresa y que después subiría. Y otro detalle muy curioso que da peso a lo que me estás contando es, por ejemplo, noticias como esta de aquí, que dice así: el marido de Calviño repartió fondos europeos entre las pymes pese a tener deudas con la administración, lo cual teóricamente debería de inhabilitar a la empresa El Marido de Calviño. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si desde el sector privado empresas que no guarden relación con la clase política empiezan a repartir los fondos europeos cumpliendo con el propio Real Decreto que redactaron, ya habría menos trozo del pastel a repartir entre un determinado número de personas que sí que tienen contacto con el presidente o con el equipo del presidente, lo cual encaja muy bien con lo que estamos viendo del tráfico de influencias. Simplemente apuntar eso y ahora continúa, perdón por interrumpir. No, no, la interrupción también me parece apropiada. Como te digo, a mí me resultaron llamativas muchas cosas. Lo primero, que un tribunal de justicia y una consultora hubieran podido llegar a tener esa vinculación. No me cabe en la cabeza un
medio razonable para que el programador del alojamiento del lugar de la plataforma donde está, bueno, pues todo lo que es la estructura del Poder Judicial, se haya confundido y en lugar de poner el correo electrónico de la persona a quien se dirige, se lo haya podido poner al de otra persona, pero no una persona cualquiera, sino un consultor específico. Lo segundo que me llama la atención es quién es esa consultora dentro del marco de las actuaciones que estamos denunciando. Y es que en uno de los archivos que te envío se puede ver cómo PwC asesoró a Volkswagen, a SEAT, a Iberdrola para participar en el PERTE del vehículo eléctrico. Y hay dos datos muy llamativos en esa noticia. Lo primero es que esa noticia se redacta en pasado y está fechada, si no me equivoco, el 10 de mayo. Es decir, ese asesoramiento se produjo antes del 10 de mayo. E insisto en que el PERTE del vehículo eléctrico se declaró proyecto estratégico en julio de 2021. Lo segundo que me llama tremendamente la atención es que hablan de que ese asesoramiento se produce desde una unidad de negocio que esta consultora pone en marcha en octubre de 2020. E insisto a toda la audiencia, por favor, revisad los vídeos anteriores para no repetirnos y para no ser redundantes, pero es que en octubre de 2020 no existía ningún plan de recuperación vigente, excepto aquella conferencia que el denunciado pronunció acerca de algo que en aquel momento se llamaba España puede y que nos vendieron como el plan de recuperación activo, operativo y funcional sobre el que se basó luego la incorporación de fondos europeos a los presupuestos generales del Estado. No, Esas y dos cosas aparte, realmente son llamativas. no, es peor que llamativo. Que si tú te quieres poner en contacto con la justicia para notificar un hecho que presuntamente es delictivo, te remitan a una consultora que encima participa de esa trama que tú quieres poner en conocimiento de la justicia, es de una gravedad impresionante. Esto es como si tú quieres denunciar a tu vecino porque te ha amenazado, escribes un correo a la justicia y el correo se lo envían a tu vecino, el que te está amenazando. Es que es un disparate absoluto. Es una barbaridad, lo primero, porque te envió el documento tan sumamente censurado porque sigue existiendo la posibilidad de que aquello haya sido un mero fallo técnico. Ya está, es decir, ese documento se adjunta en la denuncia por la relevancia que tiene a quién se lo dirigen y porque eso, de por sí, supone un fallo técnico y, a mi juicio, de seguridad impresionante. Lo segundo es que esa dirección de correo aparece oculta. Es decir, no sabes a quién estás escribiendo hasta que tocas en el enlace, empiezas a escribir y si no te fijas, realmente, porque esto es algo que hacemos todos, yo estoy escribiendo un correo electrónico, veo el enlace para enviar un correo, yo toco en ese enlace y automáticamente se me abre la pantalla con el destinatario, redacto el correo, lo envío y ya está. Si yo tengo la certeza de que estoy enviando el correo a excelentísimo don fulano @poderjudicial.com y no me fijo en la línea de a quién se lo envío, lo estoy enviando directamente a un consultor privado. Esto ya de por sí tendría que llamar mucho la atención, pero es que no es a cualquier persona, es a un consultor de la consultora Del que propio consorcio. asesoró, claro, que asesoró al consorcio del que estamos denunciando su ilegalidad. Pero yo Espero, voy, sinceramente, que esto se tenga en consideración. no, yo voy un paso más allá y me pregunto hasta qué punto no están llegando las denuncias, no en relación a esto, sino en todo, a la acción del Ejecutivo, porque directamente los jueces no están teniendo conocimiento de estas circunstancias porque no les llegan los correos, porque están remitiendo a terceros los correos en lugar del Poder Judicial. Te diré, no creo que esto sea así, porque la mayor parte de las veces, y te diré, precisamente cuando se envía un correo a una instancia judicial, suelen ser correos muy importantes, con lo cual me parece difícil que no se revise esa línea del destinatario y hubiera llamado muchísimo la atención que esto hubiera ocurrido. Yo esa parte podría llegar a aceptarla como un fallo, pero es que es un fallo extremadamente llamativo. El por qué no se están denunciando más cosas es una cuestión que planteaba una persona que ha visto tus vídeos en la línea de comentarios y para eso sí que hay una explicación. Lo primero fundamental es que si esta denuncia tiene algún mérito,
no se debe específicamente a una capacidad excepcional, sino que se debe en parte a la casualidad. A mí la información me llega en un momento justo en el que yo estoy trabajando en unos contenidos muy específicos y por lo tanto atesoro los conocimientos suficientes para entender qué es lo que tengo entre manos. Lo segundo es que cuando empiezo a intuir que existe una ejecución irregular, que hay una potencialidad delictiva, yo me agarro a este caso como un perro a un hueso. Es decir, no me dejo llevar por la sucesión de escándalos que, insisto, de manera muy conveniente, ya no voy a decir magistral porque la gente se enfada, de manera muy conveniente a los intereses del denunciado, el denunciado ha conseguido cambiar el foco de atención de la oposición, de los medios de comunicación, ha conseguido cambiar el foco de atención de todo un país de un escándalo a otro sin que nadie insista en un único caso. Y respecto a la labor de la justicia, debemos de entender que esto que ha ocurrido es una gota de tinta en un caldero de agua. Ha coincidido, lo he visto, ha coincidido que he sabido interpretarlo y ha coincidido que me he agarrado a ello y no me he dejado llevar por otros No, derroteros. pero Es no obstante, el único mérito, diría, si es que tiene alguno. no obstante, esto yo creo que sienta un precedente muy bueno porque no es un caso aislado. Como comenté, ya la prensa había hablado en su momento de que no se estaban ejecutando bien los fondos y que no estaban llegando a las empresas, con lo cual no me parece descabellado que personas que en su momento licitaron para los fondos europeos puedan llegar a ver alguno de estos vídeos, atar cabos y darse cuenta de lo que a ellos les pasó fue exactamente lo mismo que lo que te sucedió a ti y que entonces puedan venir incluso más denuncias. Que eso sería la situación idílica, que sea un reguero de denuncias contra Pedro Sánchez por la ejecución de los fondos. Bienvenidas sean, si esto ocurre, claro. La cuestión es que todo lo que está sucediendo en la actualidad viene a avalar la tesis principal, y la tesis principal es que el denunciado no tenía mayor interés en la ejecución del plan de recuperación más que como pantalla de su hoja de ruta, de su desarrollo político partidista y como mecanismo para financiar precisamente las acciones de esa hoja de ruta. El resto simplemente se desatendieron las cuestiones técnicas, se desatendieron las cuestiones procedimentales y ahora estamos observando cómo no hay proyectos para los PERTE. No se registra nadie porque nadie confía en ellos. No hay ejecución porque no hay proyectos. Se destituye a los responsables de los proyectos estratégicos. Dimiten los directores generales del plan de recuperación y salen pitando de ese departamento porque se espera la que se les viene encima. Pues todo esto viene a reforzar esa tesis de que, bueno, es que el plan de recuperación nunca fue una prioridad. Fue un trampantojo, fue una pantalla que sirvió y está sirviendo para que el presidente, para que el denunciado disponga de liquidez para poder ejecutar esa hoja de ruta que sabe Dios en qué consiste. Te quería comentar también si podemos ver por encima quiénes son los miembros del comité técnico y la vinculación que han tenido con los distintos órganos ministeriales, simplemente de pasada, ¿no? Lo voy a poner en pantalla. Me parece perfecto que lo veamos. Por hacer un resumen para los que se incorporen a los vídeos en este momento, ese comité técnico se nombró el mismo día que se acordó el consorcio y eso tiene una repercusión importantísima porque a estas 20 personas les correspondía emitir un informe favorable para que ese consorcio pudiera salir a la luz. Así que aquí tenemos otro punto de presión. Si conseguimos que un juez honrado, en este caso un tribunal honrado, honesto y responsable, tome conciencia de lo que se le está planteando, yo cogería a cualquiera de esas personas que están ahí y les preguntaría si sabían que tenían esa función, si sabían que no la cumplieron y si sabían que estaban faltando a las obligaciones de la legislación que les creó y que les daba contenido. Y hay 20 personas. Yo no creo, sinceramente, que hayan desatendido su función de manera voluntaria y lo que sí creo es que una vez que la desatendieron, quedaron atados a esa circunstancia y es ahí donde el denunciado puede hacer con ellos lo que quiera. A lo que decía antes sobre el tráfico de influencias, una vez que pudieron haber denunciado la irregularidad del acuerdo y no lo hicieron, han quedado totalmente a merced de las decisiones del denunciado porque su puesto de trabajo, su desarrollo profesional y su carrera dependen automáticamente de seguir manteniendo esta circunstancia.
mantener mi llamamiento a toda la audiencia a que sigan insistiendo, a que escriban a sus partidos políticos, a sus medios de comunicación de referencia, que les pidan que se hagan eco de esta situación para que entre todos podamos ejercer la presión social suficiente como para que cuando quieran tumbar esta denuncia por una cuestión puramente técnica o instrumental, O de forma. todavía seamos conscientes exactamente por cualquier criterio que no sea atenderla, que al menos sepamos que hemos hecho todo lo posible. Es importante estar posicionado en el lado correcto de la historia. Lince TV, Política y Noticias.